Esto se llama economía de guerra. A la Argentina de la cultura del trabajo. Que se mantiene la convertibilidad peso-dólar. ¡No se inunda más! Esta es una medida excepcional. Vengo a proponerles un sueño. Que la patria es el otro. Hola Matías, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro ciclo de entrevistas. Como sabés, este ciclo busca abordar algunas problematizaciones sobre la realidad argentina en el marco de los 40 años de la democracia. Así que, en este caso, considerando tu expertise, quería comenzar por preguntarte si podrías hacer un breve balance de lo que han sido los principales cambios pensando en la estructura ocupacional del país y también teniendo en cuenta que en estos 40 años hemos vivido tanto procesos políticos como económicos bastante dispares, ¿no? Entonces, en términos de ese balance, ¿vos cuáles considerarías que han sido los principales cambios o tendencias que nos permitirían analizar la realidad hoy en día? Primero agradecerte y agradecer a LONASC la posibilidad de formar parte de este ciclo. Ahí me han mencionado algunas de las personalidades que han estado presentes, así que bueno, un halago poder ser parte. Después, bueno, los 40 años creo que además de ser 40 años de democracia, que en la historia de la Argentina, sabiendo cómo fue el siglo XX, la verdad que es algo que nosotros tenemos que poner en valor, porque además seguramente, bueno, muchos jóvenes ya lo dan y bienvenido sea como algo dado, pero aquellos que tenemos algunos años más debemos saber, ¿no? A mí me tocó vivir la dictadura y bueno, la verdad es que hay que ponerlo en valor. Pero por otra parte, más allá de la fecha histórica que tiene que ver con el 10 de diciembre del 83, también el proceso militar, la dictadura militar y a partir de Rodrigazo, si se quiere decir desde el propio gobierno de Isabel Perón, hubo un cambio estructural en la Argentina, con lo cual los 40 años de la democracia también los podemos ver en un momento donde se dio un cambio estructural de la matriz productiva, ocupacional y, si se quiere, de la vida y las posibilidades de la vida de los argentinos. En el tema del trabajo fue muy importante. Pensemos que la dictadura militar venía de la proscripción peronista, es decir, la novedad, la historia del siglo XX había sido una historia donde los movimientos populares intentaban construir una nación, un proyecto de nación, en términos de tener una industria del petróleo, de no entrar al Fondo Monetario Internacional, con incorporaciones, primero el irigoyenismo de la clase media, después el peronismo de los sectores populares, una matriz productiva, industrial, de desarrollo nacional. Y del otro lado, sectores de derecha que apelaban a las Fuerzas Armadas para destruir todo eso que se iba construyendo. Al llegar a la dictadura, y después de haber aprendido que con 17 años de resistencia no habían podido, pese a las prohibiciones y proscripciones del peronismo, deciden, y esto lo dice Juan Aleman directamente en una editorial del Diario de la Nación, deciden cambiar la matriz productiva argentina, es decir, deliberadamente dicen, vamos a terminar con la industria porque es allí donde florecen los sindicatos que después son la columna vertebral del peronismo. Entonces, el modelo económico, la dictadura, si bien obviamente que teníamos problemas por las crisis del petróleo, lo que fue la vuelta de Perón, por la edad, todas las situaciones que conocemos, la dictadura militar en el 83 va a dejar un país totalmente diferente, donde los sindicatos mayoritarios ya no van a ser los sindicatos industriales, sino los de servicios, y donde vamos a tener también la deuda externa, que va a crecer de 4.000 millones a cerca de 40.000 millones, con lo cual vamos a tener una Argentina condicionada por la deuda y una Argentina que pierde gran parte de su desarrollo industrial, en lo que se suma el inicio de una etapa de privatizaciones. Bueno, a partir de ahí, podemos ver todo un proceso que tiene que ver con diferentes gobiernos donde se han intentado fundamentalmente dos cosas. De un lado, lo que fue el kirchnerismo y, si se quiere, los primeros 100 días de Alfonsín, que intentaron con su ministro Greenspan, Alfonsín, y después Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, intentaron tener un modelo nacional, es decir, terminar con esos lazos de dependencia, renegociar la deuda en el caso de Alfonsín, después el tema de sacarse el Fondo Monetario encima en el caso del kirchnerismo, la posibilidad de reconstruir a partir de un mercado interno, la construcción de un desarrollo industrial, empleo de calidad, insertarse en el mundo a través de una vía alta. Y por el otro lado, hemos tenido modelos en el gobierno de Menem, en el gobierno de Macri, en toda la segunda etapa de Alfonsín, que pusieron foco más en lo que en la época de Menem se llamó el Consenso de Washington, pero que es más o menos la misma política que aplicó también Macri, que tiene que ver con intentar privatizaciones, la caída del salario, una inserción en el mundo por una vía de competitividad de bajos salarios y la destrucción de las relaciones laborales. En ese sentido, lo que vemos es que los 40 años no ha sido una continuidad en el tiempo, sino que es un serrucho donde, todos los indicadores laborales de informalidad, de desocupación, de empleo, de poder adquisitivo del salario, se han modificado abruptamente en cada uno de estos procesos.
Y en el marco de esos cambios, por ejemplo, una de las cuestiones que se observa, si bien con los gobiernos kirchneristas se logró reducir en fuerte medida, pasamos, que es la informalidad, ¿no? Pero pasamos del 2002 casi con 1 de cada 2 trabajadores asalariados en negro a un número cercano al 30%, digamos, ¿no? Esos números han ido variando en los distintos periodos, pero aún así parece haber una continuidad, digamos, como podríamos llamar, de un núcleo duro de trabajadores informales. En tu opinión, ¿a qué responde esa problemática? Recordemos que se hablaba de un núcleo duro de la desocupación. Cuando empieza el gobierno de Néstor Kirchner, que él mismo lo dice, tengo más desocupados que votos, se hablaba de un núcleo duro, de personas que nunca iban a poder trabajar porque ya eran varias generaciones, porque no tenían las habilidades. Y sin embargo, el crecimiento económico muy importante, a tasas chinas, pero con un modelo de inclusión social, hizo que ese programa Jefes y Jefas de Hogar, que tenía más de 2 millones de personas que estaban en esa situación, se pudiese incorporar generando muchísimo empleo del sector privado. Es decir, el kirchnerismo, sobre todo en su primera etapa, pero también en el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se generó muchísimo empleo en el sector privado, muy por encima del empleo que se generó en el sector público, más de 2 millones, casi 2 millones y medio de puestos de trabajo registrado asalariado del sector privado. Entonces, en esa etapa también bajó la informalidad, mucho de ese trabajo. ¿Por qué? Porque se pusieron en marcha las instituciones del mundo del trabajo. Es decir, el mundo del trabajo no tiene desde la ciencia política 2 miradas, ¿no? La pluralista y la, si se quiere, neocorporativista. El pluralismo sostiene que todas las personas somos iguales. O sea, uno es hincha de River, uno es trabajador metalúrgico y además es católico y además me gusta, no sé, determinado tipo de cine. Mientras que hay otros sectores, el neocorporativismo, lo que tienen con otras miradas de la sociedad, que dicen, no, a ver, uno puede ser hincha de River o hincha de Boca, puede estar más o menos feliz en determinado momento, pero después uno vuelve a la casa y las necesidades básicas las tiene que resolver desde otro lugar. Ese resolverlo es el trabajo, es el lugar en el que uno se ubica en la distribución del ingreso, en la posibilidad de tener un trabajo, o ser un empresario, o ser un emprendedor. Entonces, ese clivaje es fundamental para cualquier determinación posterior. Dentro de ese conflicto, el trabajador está en desventaja, porque cada uno negociando esta idea de ahora de las ideas de la derecha liberal, que son las viejas ideas de siempre, es la idea de que no existe el sindicalismo y cada uno tiene que negociar individualmente como si estuviésemos en una situación de paridad. El trabajador no está en una situación de paridad y por eso necesita sindicalizarse porque el capital ya está unificado. Esos sindicatos, fueron fortalecidos a partir de un esquema de diálogo social durante el kirchnerismo. Crecieron las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, creció el número de afiliados, volvieron a tener números similares a los que habían en el 70 y a superarlos en muchos casos, como la UON, como ESMATA, como la UOCRA, como muchos sindicatos industriales. Y por otro lado, es verdad, hubo sectores que costaba poder formalizarlo. ¿Cuáles eran esos sectores? Se avanzó mucho y después, a partir de Macri se volvió a retroceder. Sí. Ahí había que hacer una sintonía fina, se hablaba en ese momento, ¿no? Hay 2 colectivos que no aparecen a veces en las estadísticas, que son el colectivo del empleo rural y el de trabajadores de casas particulares. Esos 2 colectivos que reúnen más de 1 millón de personas, donde la informalidad supera el 80 o el 90%, tenían una característica, que es que solamente habían tenido una normativa en el primer peronismo. Es decir, desde Perón y Evita, que les habían dado el Estatuto del Peón Rural y la primera ley, nadie había hecho modificaciones en sus condiciones de vida. Perón había cambiado el de sol a sol, la explotación absoluta. Y en el caso del servicio doméstico, con el kirchnerismo los 2 tienen una nueva ley y nace una nueva organización para los rurales y nace el cambio a trabajadoras de casas particulares. Ahí se avanzó bastante con la registración, con temas de deducciones impositivas. Es difícil la inspección porque es adentro del hogar y por lo tanto el Estado no puede entrar. Y en el caso rural costó mucho avanzar y aún cuesta muchísimo bajar lo que tiene que ver con la informalidad en el caso rural. Después, en lo que tiene que ver con el empleo urbano, esa informalidad, mucha tiene que ver con empleo en las pymes y sobre todo en microempleadores, es decir, 3 a 5 empleados. Ahí es necesario, y se estableció, fue un plan que se llamó el Proemplear, cuando yo era secretario de Empleo, lo lanzamos en acuerdo con el Ministerio de Economía, que tiene que ver con facilitar la registración, donde ahí hay una enorme diversidad de situaciones, porque no es lo mismo un estudio de abogados que gana fortuna, que tiene a sus abogados facturando monotributo al margen de la ley, que por ahí una empresa que
que efectivamente no le dan los números y que tiene un esquema donde, bueno, trata de ir llevando la informalidad en un esquema casi familiar. Recordemos que algunas pymes son trabajadores, es decir, son personas que están cotidianamente en el lugar de trabajo conviviendo con los trabajadores y que retiran algo a fin de mes que a veces se parece a lo que los propios trabajadores ganan. Sí, muchas veces de carácter familiar también mismo, ¿no? Y después lo que se da es el caso, sí, de las cooperativas, que no es algo nuevo. A ver, la historia de las cooperativas, el asociativismo, además, viene de hace siglos, el socialismo lo tomó como algo fuerte. Hay una historia cooperativista de todo el siglo XX traída justamente por los inmigrantes a comienzos del siglo XX. Lo que sí pasó a ser es un crecimiento de organizaciones sociales que crecen a partir de las privatizaciones de los 90, ¿no? Los piqueteros y demás tienen que ver con la privatización de YPF y empiezan a surgir justamente en las provincias donde estaba presente esa empresa, en Jujuy, en Neuquén y demás. Todo ese esquema después es incorporado a la política por Néstor Kirchner, que lo ve como un actor y lo suma a su movimiento político, y empiezan a ser un partícipe de las políticas de empleo. Dentro de las políticas de empleo empiezan a intervenir. Y ahí se da una doble mirada, que es esos sectores de la economía social que asumen esas características cooperativas, ¿es un modelo que viene a quedarse y que hay que fortalecer y que va a estar para siempre? ¿O es una etapa para que se incorporen al trabajo registrado de la misma manera que son los trabajadores sindicalizados? Te llevo a otro plano. Bueno, algunas de las problemáticas que veníamos mencionando se vinculan fuertemente con dos sectores de nuestra sociedad, que son los jóvenes y las mujeres, digamos, ¿no? Y pensando por ahí hasta en esta cuestión de la vinculación con la formación, ¿no? Una cosa que se ve tradicionalmente en los datos del mercado de trabajo es cómo las mujeres generalmente tienen, en relación a sus pares varones, aquellas, digamos, que están bajo el concepto de activas, ¿no? Participando o buscando empleo, mayores niveles de formación que los varones, pero sin embargo, las tasas de desocupación son mayores, los niveles de informalidad son mayores. Sabemos que la segmentación horizontal, digamos, en términos de inserción diferencial en distintos sectores de actividad, también tiende a consolidar a las mujeres en espacios de trabajo más precarios. ¿Cómo analizás vos esa situación? Y después vamos a los jóvenes para no mezclar todo. ¿Y qué políticas, quizás hasta pensando desde la propia formación o mismo... No, se me ocurre también desde el trabajo en la propia negociación colectiva, ¿no? Para incentivar la inserción de mujeres en ámbitos tradicionalmente masculinizados. ¿Qué pensás vos que se puede hacer, digamos, para revertir estos patrones de desigualdad? El tema de las mujeres, o sea, el siglo XX fue un siglo de muchas transformaciones. O sea, si vamos a la historia del patriarcado, o sea, y vemos el tema de la función otorgada a la mujer, tenía que ver justamente con ese surgimiento de posibilidades de políticas de bienestar y la idea de que el sistema no garantizaba la reproducción de la fuerza de trabajo. Entonces, para garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo, necesitaba que alguien se ocupe de que esos niños y niñas vayan a la escuela, que se alimenten, que tengan un cuidado de salud y que sobrevivan para después poder ser explotados por el sistema. Ese era más o menos el esquema. Ahí le tocó la tarea a la mujer, por eso la mujer se ocupaba, con un horario en la escuela escolar también que permitiera el trabajo y demás, de la posibilidad de mantener y hacer un trabajo no remunerado, no reconocido. Ya por lo menos en la década del 70, 80, en España, ya empieza a darse muchas investigaciones. El tema del avance de la mujer en términos de independencia durante todo el siglo XX, el voto, recordemos el voto universal no era femenino, la independencia que produce, qué sé yo, otros mecanismos de transporte, movilidad, el estado de bienestar, la guerra y la obligación de las mujeres de tener que ir a fabricar en la industria pesada o de participar de los propios eventos bélicos. Es decir, hubo muchas transformaciones que llevan a esta lectura que también tiene que ver con mucho de la revolución cultural de los 70, de, bueno, otros esquemas familiares, otros esquemas en términos de discusión del trabajo y el reconocimiento del trabajo no remunerado en el hogar, que se puede contabilizar y de hecho se hacen los estudios para ver cuánto aporta al PBI. Ahora, la incorporación de la mujer al trabajo se da también porque la pérdida de ingresos a partir de la crisis del petróleo y de que no existe más la amenaza comunista y demás, hay un capitalismo que empieza a convertirse en un capitalismo financiero, que es la otra transformación que se produce junto con la dictadura a nivel global, donde, bueno, cada vez empieza a perder el trabajador más en relación al empleador. Al perder ingresos, empieza a haber un segundo miembro del hogar que se ve obligado a trabajar, o un tercero, un cuarto, o toda la familia, como en el caso ya, por ejemplo, de los recuperadores. Pero en este caso es la mujer. ¿Pero cómo se incorpora al mercado laboral? Se incorpora, y por eso aumenta la tasa
de actividad, pero se incorpora en general como un segundo trabajo, es decir, por varias razones se incorpora de una manera que trata de agarrar trabajos de menor tiempo porque tiene que seguir sosteniendo los dos trabajos, es decir, el no remunerado en términos de rol asignado en la familia y además este nuevo trabajo que tiene. Ese trabajo muchas veces está asociado a sus saberes previos, es decir, educación, cuidado, que son las tareas que ya hacía en el hogar, y son los peores pagos dentro del sistema y con mayor informalidad. Y mucho de ese trabajo es también trabajadores en casas particulares, es decir, hacer lo mismo pero reconocido pago para otra familia o para otra unidad, para otro hogar. Entonces eso hace que se incorpore ya en peores condiciones y muchas veces también en un esquema de subocupación. Ahora, después se da en todo el contexto, o sea, desde arriba hasta abajo, diferentes situaciones que tienen que ver. Por un lado, lo que se llaman las paredes, estas que no permiten moverse de ocupación, es decir, oficios tradicionales de mujeres que son los peor remunerados. Por el otro lado, el techo de cristal, es decir, ámbitos de decisión en las empresas, en el Estado, en el sector público-privado, donde las mujeres ya no avanzan, que al principio podía tener que ver con cuestiones también vinculadas al cuidado, pero después tiene que ver también con la forma de una sociedad machista que evita esa posibilidad. Entonces uno empieza a ver esa restricción y uno ve que en la Argentina hoy las mujeres por la igual tarea reciben un 20% menos de salario, por igual tarea, es decir, en promedio del sistema hay un 20% menos calculando por igual tarea, con lo cual hay muchísima desigualdad. ¿Qué se puede hacer del Estado? Las experiencias que yo conozco, que nosotros desarrollamos, por un lado los cupos, la discriminación positiva funciona, es decir, hay muchas poblaciones que necesitan de discriminación positiva, esto pasa en el mundo, pasa en la educación, pasa en el trabajo, es decir, uno tiene que poner requisitos en términos de las empresas, genera ruido, pero uno puede decir en la EGJ, las empresas tienen que asociar, cualquier sociedad anónima tiene que tener igual cantidad de varones y mujeres, las ONG lo mismo, tiene que haber mecanismos, porque la permanencia también de esta matriz machista no es solo en el Estado. Y por otro lado, el tema de la formación profesional. Nosotros hicimos muchas experiencias con formación profesional de oficios no tradicionales. Las mujeres, tienen también algunos oficios que por la tradición, en términos de algunas de las cuestiones que abordaban en el hogar, les resultan más fáciles, y otras que también por diversas características. A veces tiene que ver hasta el tamaño de las manos, o tiene que ver cuestiones físicas, o tiene que ver que permiten que determinadas tareas rápidamente las desarrollen de mejor manera. De todas maneras, cualquier oficio, yo por lo menos en mi Ministerio de Trabajo no conocí ninguno, ni en la construcción, ni en la minería. De hecho, en la construcción todo lo que tiene que ver con azulejos. En la minería el manejo de camiones de gran porte en las obras de mineras. En soldadura naval abajo del agua. Además, las mujeres rápidamente superaban a los varones. Lo mismo en los planes jóvenes. Nosotros tenemos el plan jóvenes, que era la inserción de jóvenes en el trabajo, 18 a 24 años, y uno veía muchísimo mejor desempeño de las mujeres que los varones. Lo que pasa es que después la maternidad, sobre todo en situaciones no buscadas y en situaciones de falta de protección social, las retiraba de esa posibilidad, y sobre todo el cuidado de los familiares. Es decir, uno veía en una muestra de 800.000 jóvenes de 18 a 24 años que las mujeres en general terminaban no pudiendo venir, primero porque no se resolvió el tema del cuidado. Entonces era una responsabilidad estatal garantizar el esquema de cuidado, que no está resuelto en la Argentina todavía, ni siquiera en las empresas, ni en el Estado, mucho menos en los sectores populares, que implica además tener guarderías, no llamadas guarderías, centros de cuidado que reúnan las características de habilitación del lugar. Pero por otro lado, también en la familia, modificar estos patrones que tienen que ver con que la mujer no tenga que ocuparse de sus hermanitos dentro de la casa para que la madre pueda salir a trabajar, si se quiere, reproduciendo el mismo esquema de pobreza en vez de poder seguir con un estudio y una mejora sustentable en el tiempo. Y después también el tema de la ruptura y el no hacerse cargo de los varones, que eso condiciona mucho en términos de responsabilidad que no es compartida de forma igual, ¿no? Claro, hay una conjunción ahí de cuestiones, ¿no? También pensando en el lugar de las propias empresas, luego al momento de contratar, ¿no? Porque en muchos casos por ahí que hemos visto en distintos trabajos realizados, es esto que vos decís, en los procesos de formación, digamos, en oficios tradicionalmente masculinizados, no tradicionales para las mujeres, la performance de las mujeres es muy buena, pero sin embargo luego, al momento de las contrataciones, terminan privilegiando a los varones, o he escuchado, mujeres soldadoras, por ejemplo, que luego cuando las tienen que contratar, luego de las prácticas, la mandan al sector de administración, digamos. Entonces, hay algo también a trabajar desde la cultura organizacional ahí de las empresas, me parece, desde el Estado. Y la otra cuestión por ahí, como tema que me interesaba pensar, es la cuestión de los jóvenes, ¿no? Otro de los sectores en los que observamos que generalmente, las tasas de desocupación, los niveles de informalidad, la precariedad, es muchísimo más fuerte que el promedio de la población,
es el de los jóvenes. Y pensando también esto en relación al mundo que se viene, ¿no? Y a los desafíos que tenemos en términos de todos los cambios que se están dando en el mundo del trabajo. Yo particularmente no soy partidaria de las teorías del fin del trabajo. Creo que más bien al contrario, cada vez la gente trabaja más y peor, digamos, en peores condiciones. Pero bueno, sí es cierto que hay ocupaciones que empiezan a devenir como reemplazables entre el avance de las nuevas tecnologías. Frente a eso, ¿qué desafíos le depara a nuestro país, digamos, una mejor calidad del empleo y de proyección a futuro para los y las jóvenes? Sí, ahí hay que ver, por un lado, el tema de los cambios demográficos. La verdad que eso es, sobre todo los datos del último censo, dan modificaciones. La verdad es que hay algunas cuestiones muy positivas que tienen que ver, por ejemplo, con la caída del tema del embarazo adolescente, sobre todo en algunas provincias. Está cayendo la tasa de natalidad muy fuerte. Podemos discutir, hacer varias entrevistas sobre cuáles son las causas de ese fenómeno, pero se viene dando también la esperanza de vida, una extensión de la esperanza de vida a nivel global, y en ese sentido, bueno, las sociedades están envejeciendo y ese proceso que antes en la Argentina no se estaba viendo todavía y se hablaba de un bonus, ciertos adjetivos que se ponían, hoy lo estamos viendo. Con lo cual a futuro uno lo que ve es que vamos a tener muchísimos adultos mayores, muchos de ellos además jubilados o formalmente jubilados, pero que van a seguir trabajando, desarrollando actividades porque sus condiciones físicas se los permiten o porque lo van a necesitar porque la jubilación no les permite satisfacer sus condiciones o lo que aspiran a resolver mensualmente en términos de su estándar de vida. Después, los jóvenes en todo el mundo, en todas las sociedades capitalistas, tienen el problema de mayor desocupación. Es decir, siempre los jóvenes y las jóvenes triplican la desocupación o la tasa general. Esto pasa en todos lados porque son los nuevos. Cuando uno va a conseguir un trabajo te piden experiencia y los jóvenes no la tienen. Por eso es tan importante que el Estado tenga políticas específicas para que esos jóvenes, sobre todo en una sociedad como la Argentina, que tiene la educación muy separada del trabajo, ¿no? Esa es una discusión enorme que hay que dar, que tiene que ver el modelo dual alemán, por ejemplo, la búsqueda de que haya mayores, y no en la manera como se está buscando ahora en la Ciudad de Buenos Aires, que es precarizar y mandar a producir plusvalía. Claro, no es producción de plusvalía, es un programa de aprendizaje con tutores, con docentes, con evaluación, donde el joven tiene experiencias de trabajo vinculadas a lo que él quiere trabajar en el futuro. Esas experiencias de formación yo creo que pueden ser valiosas y también le permiten tener credenciales después para acceder al mundo del trabajo y referencias, porque esas personas, sobre todo de lugares vulnerables, donde ni siquiera tienen una dirección formal muchas veces para dar, necesitan una referencia a alguien que dé la cara por ellos a la hora de que alguien tenga la duda de contratarlos o no. Entonces tiene que haber un Estado que los ponga primero en la fila, y ponerlos primero en la fila es reconocerles sus saberes en certificados, reconocerles experiencias, darle contactos y referencias para poder llamarlos y también permitirles que terminen la escolaridad y que terminen esos cursos de formación. Entonces yo creo que tiene que haber políticas específicas. En la Argentina las hubo, en todo el mundo existen. La diferencia de la Argentina es que fueron muy masivas. En general uno encuentra programas en otros lugares del mundo con muy pocos casos. Nosotros decidimos hacerlo con cientos de miles de jóvenes en todo el país, con un apoyo de créditos internacionales, el Banco Mundial y demás. La verdad que fueron experiencias muy satisfactorias, pero acompañadas de un proceso de crecimiento económico. Es decir, uno no resuelve desde las políticas de empleo laboral la desocupación ni el empleo de los jóvenes. Eso se resuelve desde la macro, desde las decisiones estratégicas que se toman en términos, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional y después del conjunto de políticas que privilegien el mercado interno. Es decir, la idea de yo te doy la caña, hay que dar aprender caña. A pescar y claro, yo te tengo que poner el río, poner los pescaditos, enseñarte a pescar y después, y después encargarme que todo funcione. Si no, eso no funciona. Entonces, con los jóvenes se necesita eso. Y después, también lo que uno tiene que tomar en cuenta es que estas problemáticas que analizamos por separado se dan todas juntas en la persona. Es decir, cuando uno se logra acercarse a la persona, por ejemplo, a través de un curavillero o a través de una organización social o de la oficina de empleo, que es importante el territorio para acercarse, esa persona por ahí tiene una enfermedad que necesita medicamentos para poder tener una calidad de vida, a la vez puede tener un consumo problemático de sustancias, a la vez puede haber salido de la cárcel y eso ya le implica una dificultad para contratar trabajo. Puede ser una mujer que además es joven, que además es madre y tiene un hijo discapacitado. O sea, las situaciones se dan de forma conjunta en cada persona. Por eso es indispensable que el Estado tienda a tener ventanillas únicas y un abordaje integral. Por eso nosotros en su momento armamos una red que eran los centros de acceso a la justicia, que la idea era que esas casas instaladas en todo el territorio, en los barrios vulnerables, permitan que todo el Estado pueda articular, no complicando a la persona mandándola a 20 lugares, sino resolviendo todo integralmente desde cada una de las situaciones para poder abordarla. Después está el otro tema que es, bueno,
qué estudio, los trabajos del futuro y demás. Ahí me parece que estamos en un mundo, o sea, hasta ahora teníamos la discusión, desde hace mucho tiempo, pensemos en Charles Chaplin y Mundos Modernos, ¿no? Donde planteaba la automatización de la línea de montaje. ¿No? O sea, la automatización, la robotización, la inteligencia artificial, la economía de plataformas. Esto que vos decías recién de que ahora trabajamos más. Cuando estamos con el celular nosotros y estamos diciendo qué bueno, qué ganchero que soy que no voy al banco, estoy haciendo el trabajo que antes hacía una persona que está perdiendo el trabajo. Sí, Cuando estoy pidiendo un pedido, estoy también haciendo, bueno, algo que antes era un motoquero que tenía un sindicato y ahora viene sin ningún derecho porque es un empleado, un emprendedor, claro, un independiente. Cuando estoy sacando una entrada de cine, antes había alguien que vendía la entrada. Es decir, es trabajo que yo hago ahora de forma gratuita, que además estoy contento porque lo hago, porque supuestamente me evito trámites. Y la consecuencia de eso es que sabemos que hay empleos que van a desaparecer. Hasta ahora era el empleo bancario, sucursales, está claro que no va a haber más en términos físicos de que uno vaya, más allá que a los adultos mayores se les complica la informática, cada vez se busca simplificar más para que no exista. Esto ya pasó con otros, las agencias de viaje es un lugar que perdió muchísimo empleo a partir de Internet y de las plataformas. Bueno, los supermercados, las grandes tiendas, esto ya existe en el mundo, automatizadas, donde uno directamente entra y los productos se van contabilizando en la medida que uno los pone en un changuito y después te cobran en tu tarjeta. Es decir, todo eso va a perder millones de puestos de trabajo. Y hay otros lugares que van a generarlo, el empleo verde, sin lugar a dudas, hay sectores que sí. En este último año, por lo menos en mi caso, seguramente esto viene de mucho antes, hay un esquema donde, bueno, por un lado lo financiero, la economía financiera ya es decenas de veces superior a la real y no genera puestos de trabajo, porque son empresas que tienen por ahí 4 empleados en todo el mundo y manejan esquemas a nivel global con muchísima tercerización. Y después la inteligencia artificial, que la novedad de la inteligencia artificial es que antes la tecnología reemplazaba los trabajos automatizados, es decir, aquellos que realizaban tareas repetitivas, donde uno podía encontrar en ese caso la idea de decir, bueno, si yo logro que esta persona, en vez de estar ajustando la tuerca todos los días, tenga otro trabajo que le permita realizarse de mejor manera, bueno, es un win-win, es decir, la persona va a tener un mejor trabajo y lo hace una máquina, que es una tarea que la verdad que es degradante. Ahora, hoy la inteligencia artificial programa, diseña, o sea, no piensa, no tiene inteligencia porque lo que hace es reproducir lo que ya existe en términos de producción de conocimiento, pero sí está atacando empleos de calidad muy bien remunerados y está teniendo impacto en despidos de miles de personas en muchísimas empresas en el mundo. ¿Eso cómo se va a dar? Todavía no lo sabemos. Sí, lo que sabemos es que un país como la Argentina tiene que aprovechar todo su bagaje en términos de CONICET, universidades públicas, todo lo que nos permite a nosotros plantarnos en términos de una economía que dispute en términos de la vía alta, eso es un valor central. Y por el otro lado, un Estado que regule, es decir, las instituciones, los sindicatos, lo que estamos viendo en las economías de plataformas, bueno, en el mundo se está discutiendo y hay muchos países que deciden que son relaciones laborales, que es mentira. Cuando vemos también cómo afecta el alquiler temporario a los hoteles, bueno, hay muchos países que lo están regulando, es decir, el Estado tiene que regular, no se tiene que dejar correr. Hoy la derecha te corre, igual que lo hizo siempre, con el discurso de que las cosas son inevitables. Nosotros no podemos ser ludistas y pretender romper el avance tecnológico, pero sí tenemos que tener una agenda que discuta desde otro lugar. Por ejemplo, que baje la cantidad de horas trabajadas por semana, que lo propuso el otro día la CGT, discutir la riqueza en vez de discutir tanto la pobreza, como también lo planteó Cristina Fernández de Kirchner hace poco tiempo. Claro. Plantear reformas impositivas. Pepe Mujica habla del impuesto al robot. Es decir, tenemos que pensar nuevas instituciones y regulaciones para esta sociedad que se avecina, donde todo ese crecimiento tiene que poder llevar a mejor calidad de vida del conjunto de la población. Yo en eso tengo mucha confianza en la Argentina por todo lo que ya tiene, por su historia, pero además fundamentalmente porque tiene un pueblo que está acostumbrado a luchar siempre para estar un poco mejor. Bueno, Matías, muchísimas gracias. Interesantísima esta conversación. Así que, bueno, por hoy cerramos aquí. Bueno, muchísimas gracias a vos. Bueno, sí, yo la verdad que me apasiono, me tocó ser protagonista de algunas de las cosas, pero sobre todo, bueno, en términos de los 40 años, lo hablábamos al principio, esta idea de, bueno, las deudas, o cuando hablan de los 70 años de crisis, coincidiendo con el origen del peronismo, bueno, a mí me parece muy importante que nosotros discutamos de verdad qué políticas funcionaron y cuáles no, y las diferencias que tuvieron impacto. En el tema laboral es muy fuerte porque además, bueno, la presencia de Carlos Tomada como ministro durante 12 años permitió una continuidad con un equipo de mucho conocimiento y uno de los resultados los ve. Entonces uno dice, bueno,
La verdad que hay esquemas que han funcionado, que hay que modernizarlos, que tenían déficits, tercerización, precariedad y demás, que había que construir nuevas herramientas, todas las realidades son modificadas, pero la Argentina la verdad que ha retrocedido muchísimo y bueno, y tenemos muchísimos desafíos que son los que ya teníamos, más haber retrocedido. Más este nuevo mundo. Más el nuevo mundo. Más el nuevo mundo. Bueno, gracias, Matías. Bueno, gracias a vos.